La primera pregunta siempre está relacionada con los datos personales del entrevistado para que la sociedad lo conozca más. Hola, mi nombre es Gustavo Casals, se me conoce por las redes mejor como Gus Casals. Soy psicólogo de profesión, pero siempre me interesó la comunicación, siempre me interesó la difusión de los temas que me apasionan, que incluyen las historietas, la música popular, sobre todo la de los años 80, cine, series, libros. Y bueno, las redes sociales me dieron la oportunidad de difundir esto y de crear mis propios contenidos y poder publicarlos yo mismo. Así que ya hace un tiempo que lo estoy haciendo y se me encuentra por ahí por las redes como @buscasalsa en casi todas. Principalmente pueden escuchar los podcasts que hago sobre distintos tópicos o mi canal de YouTube, que es como un resumen de todo esto que estoy haciendo. Parte de, creo que la gracia de mi punto de vista, lo que lo hace diferente, es que soy un tipo mayor. En general los contenidos los hacen chicos mucho más jóvenes. Yo estoy cumpliendo ahora 54 años. No es que tenga algo especial que decir, simplemente que mi punto de vista es necesariamente diferente. Por ejemplo, si hablo de la música de los 80, es música de la cual fui contemporáneo. Yo fui adolescente en los años 80 y entonces lo que puedo venir y aportar tiene que ver con eso justamente. Eh, y la otra cosa es que soy gay, soy un varón gay. De nuevo, no es que me haga especial de ninguna manera, simplemente que mi punto de vista y sobre todo en algunas cosas que están muy marcadas por cuestiones de género y del patriarcado, bueno, creo que ahí puedo traer un aporte diferente. Estoy casado hace 6 años. Mi marido, nos conocimos ya de adultos ambos, luego de tener relaciones anteriores y bueno, nada, hay algo que decir de empezar una pareja en la madurez. Colaboramos además un montón, es el editor en mis contenidos, tanto en video como en audio, así que somos una sociedad en más de un sentido y tenemos mucho en común, pero también mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestros gustos, en lo que somos diferentes, y creo que ahí eso nos aporta algo a los dos. Y otra cosa que la pregunta era un poco cómo es mi familia, y creo que un dato que me parece que no es menor y porque además colorea bastante cómo es mi práctica profesional como psicólogo ahora. Soy un hombre grande y mis padres están ambos vivos y están ambos lúcidos y están ambos bien, ya en sus 80s. Y creo que esta es una realidad que se nos acerca a todos, ¿no? Los plazos de vida de las personas se han estirado un montón. eh, y entonces uno por ahí no consideraba, ¿no? Que siendo un adulto mayor, y yo a los 54 años me considero que ya soy un adulto mayor, iba a seguir teniendo a mis padres vivos y con todo lo bueno y todo lo complicado que eso trae. Y creo que es un tema que tenemos que empezar a hablar más abiertamente, ¿no? Más y más las personas van a envejecer y sus padres van a estar envejeciendo también. Algunos tendrán la suerte que tengo yo de que se arreglan solos, digamos, se mantienen solos, no necesitan mayor ayuda, están lúcidos, se apoyan el uno al otro. Es decir, yo todavía puedo jugar a que soy el hijo que va y que los visita. No todos tienen esta suerte, pero bueno, nada, me parece que es algo que hay que empezar a hablar, es algo que en mi consulta está empezando a aparecer y me parece que es importante. Así que bueno, nada, eso, tengo una hermana con la que también nos apoyamos un montón y en este momento les estoy escribiendo esto desde la casa de mi suegra, donde estoy con, nada, es la mamá de mi marido y están sus hermanos y somos una gran familia empleada y la verdad que eh, es un placer que así sea, me parece que está buenísimo, es una realidad también de muchas personas, ¿no? Lamentablemente muchas personas que están en las disidencias sexuales no son bienvenidas por su familia. Yo soy súper bienvenido, no solo por mi familia de origen, sino también por mi familia política. Así que nada, me parece que valía la pena mencionarlo y lo celebro. Y una cosa más también que quería agregar es que la psicología es mi tercer carrera, yo hice otras cosas antes y empecé a estudiar de adulto esta carrera y empecé a ejercerla además de adulto todavía
y empecé a vivir solamente de esto, más grande todavía. Y digo esto porque hay muchas personas que tienen miedo de hacer un cambio, de dar un volantazo en su vida muchas veces, y me parece que está bueno desmitificar eso. Se puede cambiar la vida de uno. Afortunadamente en Argentina tenemos cosas como nuestro sistema educativo que nos permite de adultos y al ritmo que queremos hacer una carrera universitaria, completarla, hacer nuestras prácticas profesionales. Y nada, si tienen dudas o si creen, no, es demasiado tarde, no, se puede, y no se los digo desde la teoría, se los digo desde mi vida personal, sí, se puede. Otra pregunta sobre la nota. Bueno, mi historia con los cómics, con las historietas y más específicamente con la historieta de superhéroes norteamericana empieza desde que yo era muy chiquito. Yo fui un nene de escuela primaria en los años 70 y acá en Argentina, como en casi toda Latinoamérica, se conseguían las revistas que editaba Editorial Novaro. Novaro era una editorial mexicana que tenía los derechos de DC y de un montón de otras compañías también, que se distribuían en toda Latinoamérica y que además publicaron, pero todo durante 30 años más o menos, o un poco más. Superman, Batman, la Liga de la Justicia, absolutamente todo lo que estaba. Así que esas revistas se conseguían nuevas en los kioscos de revistas y se conseguían viejas también en lo que llamamos los canjes, ¿no? Que eran estos lugares donde había revistas usadas, especialmente en la costa atlántica, pero por todo el país. Se podían conseguir incluso cosas muy viejas, así que yo por ahí leía lo que compraba en un kiosco, que eran las revistas que se publicaban más o menos en ese momento en Estados Unidos, digamos, años 78, 79, pero también cosas que se habían publicado por ahí en el año 65. Entonces daba como una amplitud muy grande. La pregunta era si soy parte de la generación perfil, y la respuesta es que no, pero porque yo soy mucho más grande. Los chicos que se autoidentifican como de generación perfil tienen entre 35 y 40 años. Yo soy 15 años más grande que eso. Cuando empezó a salir perfil, yo ya era un adulto joven, ya trabajaba y ya compraba revistas norteamericanas directamente en inglés. Eran los 90, así que además la importación estaba abierta, era relativamente fácil conseguir las historietas en inglés, ¿no? Entonces, para cuando llega perfil, yo ya esas revistas probablemente las tenía en la edición norteamericana, así que no me considero generación perfil. Me parece que es un fenómeno hermoso, cómo marcó el gusto de un montón de chicos. Nada, no quiero decir una generación completa, porque una generación son 25 años, pero hay un segmento de personas a las cuales las tocó muy de cerca y me encanta que así sea, pero no, mi recorrido empezó con Novaro. Para cuando yo empecé el colegio secundario, medio que me hicieron saber que me gustaran las historietas de Superman no estaba bien, entre comillas, como en el sentido de que no estaba bien visto, que eran como cosas de chicos. Entonces abandoné las historietas, ahí es donde empieza mi amor por la música. Pero para cuando terminé el colegio secundario, ya estaba en la facultad y ya empecé con mis primeros trabajos y empecé a tener mi plata propia, dije, no veo por qué no pueden gustarme las historietas, no veo por qué no puedo volver a este gusto. Y entonces más o menos a mis 19, 20 años, empecé nuevamente a buscar y a meterme en el mundo de la historieta y nunca más lo dejé, ¿no? Es decir, los últimos 34, 35 años de mi vida lo volví. Solamente estuvo esa pausa rara en la edad en la cual, sobre todo en los Estados Unidos, es cuando más se disfruta la historieta, ¿no? Que es en la adolescencia. Bueno, yo en mi adolescencia, medio que me dediqué a otra cosa, la disfruté mucho de chico y la disfruté mucho después de adulto, y el gusto sigue hasta hoy. Otra pregunta sobre la nota. Un poco en la respuesta anterior está la respuesta a por qué me gusta mucho más DC que Marvel. Bueno, justamente las revistas que a mí me llegaron de Novaro eran revistas de DC. Novaro solamente sacaba revistas del Increíble Hulk,
porque estaba en esa época la serie de televisión de Luz Ferriño, que era muy muy popular, y entonces tenían esa licencia, pero la verdad que nunca me interesó demasiado. Eh, Así que yo de chico mamé mucho DC y después cuando empecé a juntar de grande, obviamente leí cosas de Marvel, me interesan sobre todo los X-Men en general como franquicia, pero mis héroes son los de DC. Yo además soy contemporáneo de las películas de Superman de Christopher Reeve, soy contemporáneo de la serie de la Mujer Maravilla de Linda Carter. Cuando era chico se pasaban las repeticiones de Batman 66 en la tele, entonces DC me llegó mucho más profundo. Y hoy, la verdad, disfruto historieta de DC, disfruto historieta de Marvel y de un montón de otros, de otras casas que publican. Los superhéroes me encantan, pero también me gusta muchísimo otros géneros, me gusta muchísimo el humor gráfico, pero bueno, mi corazoncito está con DC y la explicación es más que nada temporaria. No, cuando yo era chico no se conseguían revistas de Marvel y para cuando se empezaban a conseguir revistas de Marvel yo ya era un poco más grande y las leí, las disfruté y las leo y las disfruto, pero el hincha de me quedó con DC. Otra pregunta sobre la nota. Con respecto a si el cómic en papel tiene futuro o no, a ver, yo creo que sí, creo que hay un mercado para la historieta en papel. Si tiende a desaparecer, solamente va a ser por el costo del papel, por la escasez de papel, no porque el público no lo quiera o porque las editoriales no quieren seguir publicándolo. Hay muchísimo público para digital, hay muchísimo público para papel, creo que la industria editorial en general, no la de libros, es una gran muestra de esto. El crecimiento de los libros digitales en los últimos 20 años de ninguna manera dañó las cifras de venta de los libros en papel, sino que al contrario, generaron una suba general. Creo que en la historieta se puede dar algo parecido también. Yo en este momento histórico no estoy muy fan de lo digital, pero he disfrutado y veo claramente el beneficio, sobre todo para las personas que no tienen lugar para guardar las cosas. Y como decía, si hay algún riesgo en todo esto, tiene que ver con la escasez del papel, es una escasez mundial. El papel en este momento es carísimo y si hay un viraje a lo digital va a tener mucho que ver con este factor en particular. Otra pregunta sobre la nota. La pregunta de cómo veo la psicología hoy, bueno, es una pregunta súper complicada, sobre todo porque la psicología significa un montón de cosas. A mí me gusta siempre hacer la aclaración de que dentro de todas las cosas que hay en la psicología, que tienen que ver con la clínica, con la investigación, con estudios sociales, con intentos de modificar la conducta, con tratar de vender cosas haciendo estudios de mercado y desarrollando estrategias que tienen que ver con la psicología, para hacer la guerra, digamos, para un montón de cosas sirve la psicología. Yo soy psicólogo de los que hacen clínica, yo soy psicólogo de los que atienden pacientes y los ayudan con su propio padecimiento y tratar de sacarlos adelante. Entonces, ¿cómo veo la psicología? Bueno, la psicología clínica en Argentina tiene una difusión y una popularidad que tiene muy pocos lugares del mundo. Somos uno de los países con mayor cantidad de psicólogos per cápita. Tiene que ver con algo que respondí en otra pregunta, ¿no? Que tiene que ver con el acceso a la educación, con la posibilidad de estudiar psicología. Y somos un país con una larga tradición psicoanalítica también. De hecho, la formación, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, que es donde yo estudié, es básicamente psicoanalítica, cosa que le ha valido un montón de críticas. Ese es un debate por ahí para tener en otro momento o no. ¿Cómo lo veo hoy? Bueno, hoy lo que están pasando son dos cosas. Una tiene que ver con la oferta y otra tiene que ver con la demanda. Con la oferta es que hay mucha más oferta que antes. Antes una psicoterapia era, de nuevo, era casi siempre 100% psicoanalítica. Había algo un poco elitista, sobre todo porque era una cosa cara y muy apuntada a la clase media educada.
Y eso fue cambiando, se ha hecho una cosa mucho más popular, al haber más profesionales, también hay más profesionales que se pueden dedicar a distintas cosas, que pueden ofrecer distintos tipos de servicios y pueden ayudar a un rango más amplio de gente, y eso es muy bienvenido, muy bienvenido, eso yo lo veo como algo muy positivo. Y también ya no solo se está ofreciendo tratamiento psicoanalítico en el mundo en general, pero especialmente en los Estados Unidos y en España. Las terapias cognitivo-conductuales son las que están más en boga, entre otras cosas porque son tratamientos mucho más cortos y en algunos casos, para algunas patologías, mucho más efectivos, cosa que está muy buena. Yo personalmente no estoy formado en TCC y hay una rivalidad, hay una especie de pica entre terapia cognitiva conductual y psicoanálisis. No quiero picantearlo, me parece que en algunas cosas en particular la terapia cognitiva conductual es súper positiva, no es como estoy yo formado, no es lo que yo hago. Y después también con la oferta, hay muchas ofertas, llamémoslas alternativas, entre muchísimas comillas, con las cuales no comulgo tanto y no estoy tan de acuerdo, porque no son psicología. Estamos hablando del coaching, estamos hablando de cosas como las constelaciones familiares, como la psicología social. Bueno, estas son otras disciplinas, no tienen nada que ver con la clínica, algunas de ellas no están validadas a nivel universitario. Yo considero que muchas de ellas caen en las pseudociencias, en el mejor de los casos, y en otros en el terreno de la estafa directamente, porque hay profesionales, no profesionales, hay personas no preparadas que están atendiendo a personas que por ahí les están haciendo más daño que ayudarlas. Así que esa es la parte más negativa. Y después en cuanto a la demanda, en este momento creo que hay más demanda que nunca. Se mezclan una serie de factores. El más inmediato tiene que ver con los efectos posteriores de la pandemia, el confinamiento, los cambios entre las modalidades de trabajo, con cada vez más personas trabajando desde su casa, el aislamiento comunicacional que trajo para mucha gente, ha tenido consecuencias que creo que recién estamos empezando a ver. Y en mi caso particular y el de mis colegas más cercanos, la demanda estalló como nunca. Me pasa a mí, me pasa cuando quiero derivar algún caso a gente, a colegas, a gente amiga, que se me hace muy difícil, si no imposible, que alguien tenga disponibilidad, porque realmente hay más oferta que nunca, más demanda que nunca, perdón. La otra cosa tiene que ver con dos fenómenos en particulares, pero que se suelen manifestar como la depresión y la ansiedad, especialmente la ansiedad, que se ha vuelto un tema generacional. Hay un segmento etario que no puede escapar de la ansiedad, y la ansiedad, bueno, es un fenómeno psicológico, aunque muchas veces ahora se está tratando como un fenómeno, no quiero decir psiquiátrico, pero sí físico, en el sentido de que se puede tratar por tratamientos alopáticos, que tienen que ver con drogas de lo que se llama tercera generación que pueden ayudar a superarla. Los motivos por los cuales la ansiedad está tan prevalente, bueno, son muchos, excede el formato del que estamos hablando acá, y además hay mucha variedad de cuadros que tienen que ver con la ansiedad. Es bastante preocupante. Y sí, lo que puedo decir es que tiene mucho que ver con la situación del mundo, con personas que se criaron sabiendo que vivimos en un mundo que está constantemente al borde de la guerra, que hay calentamiento global, que hay grietas políticos, sociales que se van solamente profundizando, y eso lleva a una gran sensación de que no hay futuro. Y bueno, de alguna manera la ansiedad es un poco la consecuencia psicológica de esto. Esto es como un análisis de brocha gruesísimo, pero como para pensar por qué hay un segmento de edad que está más afectado por esto que lo que históricamente teníamos registrado. Y después, hablando de históricamente, también, y esto pasa mucho con la depresión, estos fenómenos existieron siempre, pero no los teníamos identificados por nombre. Lo que cambiaron fueron los criterios diagnósticos. Entonces, muchos casos que antes pasaban desapercibidos
o se los encerraba para que no se hablara del tema, o se los trataba como esquizofrenias. Bueno, en realidad tienen que ver con fenómenos que ahora llamamos de otra manera y tratamos de otra manera. Pero sí, también es cierto que están bastante más prevalentes. Otra pregunta sobre la nota. Había una subpregunta en todo esto que era si la psicología había ayudado a la sociedad. Yo creo que sin lugar a dudas, esto que decía antes, ¿no? Las cosas que antes no se diagnosticaban y medio que se las estigmatizaba, gracias a la psicología, hoy sabemos que son fenómenos tratables, son fenómenos de los cuales se puede avanzar, que no son el fin del mundo, que no incapacitan a las personas, y creo que en ese sentido sirvió. Yo no hago psicología social, no hago psicología de grandes grupos, sino que el trabajo con individualidades. Sería exagerado de mi parte decir, bueno, sí, la psicología contribuyó a la sociedad. Pero sí, efectivamente lo creo que un mundo donde las personas pueden identificar cuáles son sus patologías y tratarlas es una sociedad mejor, y es que las personas estén mejores lleva a una mejora de la sociedad. Después, otros fenómenos, bueno, algo que aprendemos en psicología es que no hay fenómenos monocausales, no es porque A, B. Todos los fenómenos, especialmente los fenómenos psicológicos y sociales, son multideterminados y dependen de un montón de variables diferentes, así que nunca podemos atribuir a una sola cosa una mejora o un empeoramiento. Otra pregunta sobre la nota. Bueno, la última pregunta, a ver, creo que es más un debate sociopolítico y que tiene que ver con cierta ideología, esto de que las personas eran más moralistas y altruistas, perdón. Yo ahí lo que diría es, dice quién. En realidad las personas eran más conservadoras, por ahí eran más pías en el sentido de más religiosas. Eso no los hacía mejores moralmente o más, sino que lo que había era una gran moralina social. Y lo de compasivas o... No hay nada que me indique que sea así. De hecho, la desigualdad social es histórica. De hecho, es muy fácil ver cómo fenómenos como el feudalismo y el racismo son mucho anteriores a las épocas modernas y eran mucho peores. Simplemente que no se hablaba al respecto porque las personas oprimidas no tenían voz ni voto, entonces no podían expresarlo. Y creo que ahí es donde la gran democratización del siglo XX viene, donde las personas que normalmente estaban calladas tienen voz, ¿no? Entonces no sé si las personas eran más morales, no estoy muy de acuerdo con que eso sea así. El tema de la anomia, que sería esto de no respetar la ley, y me parece que es una generalización muy grande que solamente se puede ver desde el conservadurismo. La ley cambia. Sí, lo que hay es un gran relativismo moral, que en sí no es ni bueno ni malo. Mi respuesta es relativa, de hecho, también. Si las personas no siguen leyes de gobiernos dictatoriales o de la iglesia o de instituciones que ya están pasadísimas, viva la anomia. Si las personas cuestionan mandatos que son de toda la vida pero que no tienen ningún sentido, tales como el machismo, las mujeres tienen que quedarse en la casa, los hombres son los que manejan el poder, bueno, discutámoslo, peleámoslo, eso no es anomia, eso es relativizar conceptos que están de toda la vida y que no tienen sentido. Creo que es esto, estamos en un momento de revisión y reformulación de la norma. No es violación de la norma, creo que la estamos repensando y el resultado, bueno, está por verse, pero no creo que estemos en un momento de anomia. Creo que eso es un pensamiento inherentemente conservador y yo no soy una persona inherentemente conservadora. Queremos agradecerles a nuestros anunciantes que hacen publicidad en nuestro medio y nosotros difundimos sus anuncios a través de nuestros servicios por el periódico gráfico, la página web o blogger, el Facebook e Instagram del periódico y el canal de YouTube del periódico Nuestros Pueblos. Queremos aclarar que estos anunciantes aparecen como modo de difusión de sus negocios y no representan la opinión de los entrevistados o las personas que aparecen en nuestros videos.